Europea de Estadísticas, Eurostat, el empleo no iría tan bien como presume el Ejecutivo de PSOE y Podemos, y por dos datos es esto. Primero, por los parados ocultos. Tendríamos, por un lado, 985.000 personas inactivas, que no trabajan, pero que no cuentan como tal. Son inactivos, no estarían en este momento formando parte de las listas del paro. Además, otro 1.100.000 personas infraempleadas, es decir, que trabajan a tiempo parcial o son fijos discontinuos, pero no tienen un trabajo completo a toda la jornada, todos los días. En total estaríamos hablando de más de 2 millones de parados ocultos, personas que habría que sumar a los desempleados que sí contabiliza el Gobierno. Cifras alarmantes las que estamos viendo, y eso que hoy la vicepresidenta Nadia Calviño ha destacado el extraordinario comportamiento del mercado de trabajo en nuestro país. La buena marcha de la economía española, con un crecimiento muy superior y una inflación más controlada que el resto de las grandes economías europeas. Los datos de afiliación a la Seguridad Social que se muestran en esta diapositiva confirman el extraordinario comportamiento del mercado de trabajo en España. José Luis Fernández Santillana es el director del Gabinete de Estudios Económicos de USO, Unión Sindical Obrera. Don José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, al final, ¿qué pasa? Que se está maquillando la cifra de parados en este país. Bueno, yo creo que lleva ya tiempo. ¿La cifra real? Yo creo que lleva tiempo maquillándose. Esto no es una cuestión coyuntural, ¿no? Lo que sucede es que ahora seguramente, bueno, cuando se acercan las elecciones, y yo creo que este gobierno, que le gusta mucho vender, como a todos los gobiernos, buenas noticias, pues intenta sacar pecho de donde, bueno, no da para tanto, ¿no? Es decir, siendo objetivos, ¿no? Yo creo que la situación real que tenemos, que es verdad que el crecimiento de la economía va bien, etcétera, pero hay una gran contradicción. Es decir, yo no soy economista, ¿vale? Lo digo porque para que nadie se ofenda conmigo, sí, soy una persona que sí me gusta ver los números, incluso por deformación profesional. Bueno, entonces hay una ley que utilizan los economistas, que es la ley de Ocun y tal, que vincula el crecimiento del PIB al crecimiento del empleo o al desempleo. Es decir, que normalmente crecimientos del PIB por encima del 2 o 3% implica un crecimiento del empleo en torno al 1%. O una bajada del desempleo en torno al 1%, como queramos verlo. Oiga, con estos datos de crecimiento del PIB en torno por encima del 4%, es que el empleo tendría que estar creciendo, o si me apuran el desempleo decreciendo, en torno al 6%. Y sin embargo eso no está pasando. Claro. Digo, desde el punto de vista de lo que dice la ortodoxia de los economistas, que insisto, no lo soy, y es una ley que funciona por esa vía. O sea, tendría que estar creciendo a un 6% de la creación de empleo en el país. Sí, claro, y no al 2%. Y sin embargo, no llegamos al 3%. No llegamos al 3%. Esto me parece que es un tema que dice, bueno, a mí se me escapa. ¿Qué está pasando? Es decir, eso es cuando desde el Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social, o la ministra de Economía, Nadia Calviño, habla de esos datos excelentes de cotizantes, esos cerca de 21 millones a los que llegaremos este verano, lo que no dice es cuánto tiempo trabajan esos cotizantes. Eso es lo que no está contando, porque tanto cotiza el que trabaja 2 horas a la semana como el que trabaja 8. Y ahí están todos en esos 21 millones. Ahí están todos en esos 21 millones. Yo le voy a dar dos datos, sacados de la estadística oficial. Solo el 55,4% de los cotizantes en la Seguridad Social al acabar el mes de mayo tenía una jornada completa de trabajo. Me da igual que el contrato sea indefinido. Estaríamos hablando de 10 millones. Pues estamos hablando en torno a 11 millones. 11 millones. Si están trabajando a tiempo completo. Claro, con lo cual, oiga, es que a mí no me salen las cuentas. El resto, pues el los resto puede estar trabajando media jornada, un cuarto de jornada. Bueno, esta es la situación real con la que estamos teniendo. Es decir, en este país lo que se ha producido ha sido, y para corroborar esta afirmación que sale de los datos oficiales, es que también esta semana, junto con estos datos del PIB, se publicaba la Contabilidad Nacional Trimestral, y hay un dato que da la contabilidad, que es en términos de empleo, y da el número de horas de trabajo. Entonces, si uno compara las horas de trabajo en el primer trimestre de 2023 y compara las horas de trabajo que se realizaban en 2019, todavía trabajamos menos horas que en 2019. Es decir, no estamos, con lo cual, si tenemos más gente trabajando en términos de cotizantes y tenemos menos horas de trabajo, pues oiga, a mí no me salen las cuentas. Lo que estamos haciendo es el poco empleo que hay, lo estamos dividiendo en trocitos. Me parece que esto es hacernos trampas en el solitario, porque esto no implica sanear las cuentas de la Seguridad Social. La Seguridad Social se va a sanear cuando haya más trabajo a tiempo completo, cuando haya trabajo mejor remunerado, y esta es la clave del asunto. Si quieren, les doy otro dato más, porque yo no me los invento. Si uno compara la estadística de trimestral de coste laboral,
Dice, hombre, es que ha subido el 6. Oiga, comparándome en términos interanuales, sí, pero si usted compara cuánto se ganaba del salario medio en diciembre de 2022 y marzo de 2023, pues que está por debajo, es que bajamos 6%. Oiga, esto es lo que está pasando. Y ya la prueba del algodón. O sea, esto es como que me voy a las bases de cotización. Digo, para que todo el mundo me entienda, las bases de cotización es el salario bruto que uno percibe dividido en 12 mensualidades. Esa es la base de cotización. Bueno, pues las bases de cotización de los contratos indefinidos en 2022, que es el último dato que da la Seguridad Social, son inferiores al del 2021 y 2020. Oiga, o sea, cotizamos pues, menos, pagamos, ingresamos menos, por tanto. Claro, solamente, curiosamente, han subido las bases de cotización de los contratos a tiempo completo temporales. Claro. Es que nadie quiere trabajar y entonces, digo, con carácter temporal, como se ha puesto de moda ser indefinido, digo que yo estoy encantado de que haya contratos indefinidos, pero al final lo que se está ofreciendo con un contrato indefinido es un empleo que antes, cuando hablamos de empleos precarios, los vinculábamos a la temporalidad y ahora empieza a haber lo que nosotros llamamos empleos precarios o contratos indefinidos cerilla que duran muy poco tiempo. Se empieza a producir rotación en el empleo, no solo en la contratación temporal, sino en la contratación indefinida. Porque a mí no me salen las cuentas, yo insisto, miren, para conseguir esos 600.000 afiliados netos a la Seguridad Social que ha habido en un año, que es un número, oye, está bien, ¿no? ¿Saben cuántos contratos ha habido que realizar? Más de 16,5 millones de contratos. Para que salieran 600.000 nuevos eso cotizantes. Quiere decir que cada persona ha tenido que hacer 27 contratos en un año. Esta es la realidad de los números, Luego podemos opinar, podemos dar lo que queramos, pero los números son estos. Y esto es lo que canta. Digo, lo que canta desde el punto de vista, que, insisto, que estos no son datos que el Gabinete de Estudios de la USO invente. No, lo que hago es extraerlos de los datos oficiales, que se publican por el INE, que se publican por la Seguridad Social, José Luis, etcétera. La tasa oficial de paro ahora mismo está en el 13,26. Estamos hablando de, ¿cuántos? 3,5 millones de parados oficiales, ¿no? Oficiales no llegan a los 3 millones, 2 millones... Perdón, sí, casi 700, 2 millones 800. 2 millones 800, muy bien. ¿Cuál es la realidad del paro en España? Entonces, ¿cuántos serían si no se maquillara el paro de esta manera? 3.700.000, números redondos. Un millón más. Sí, prácticamente, 900.000. Y eso es ¿qué es lo que Eurostat y Bruselas? Estamos en torno a un 16% de tasa de paro, 16. No, es que es lo que Eurostat y Bruselas están diciendo en el gobierno. Se están ocultando ustedes 1 millón de parados. Yo que me haga un poco de boina, ¿no? Es decir, hombre, los servicios de Eurostat seguramente son infinitamente superiores a los que tiene el pobre servicio de un sindicato como es el de la USO, que aunque seamos el tercer sindicato de este país, bueno, tenemos nuestras pequeñas limitaciones a la hora de ser operativos en nuestros recursos, ¿no? Oiga, que esto lo llevamos diciendo hace meses, diciendo, oiga, aquí hay como 700, 800.000, 900.000, depende del mes, parados que no se están contabilizando. Nosotros empezamos a hablar del paro real, del paro efectivo y no del paro oficial, del paro registrado. Bueno, nos parece que es muy significativo, ¿no? Mire, cuando el gobierno da en el Senado la respuesta a dónde están ubicados los fijos discontinuos, que todavía no tenemos el dato del Ministerio de Trabajo, pero en el Senado se dijo que estaban en una casilla que publica todos los meses el SEPE, que se llama con relación laboral. Demandantes de empleo con relación laboral, porque supone que tienen un contrato de trabajo. Oiga, esos en el mes de mayo han sido más de 500.000. Y eso no figura en la estadística de paro, esos aunque trabajan una parte de... O sea, ahora mismo, digamos, la población de fijos discontinuos está en torno a 1,5 millones. 1 millón que están activos y medio millón inactivos. Esta es la realidad. ¿Es bueno que haya fijos discontinuos? Por supuesto, yo estoy encantado, digo, y sobre todo porque hay trabajos, sobre todo en España, que estamos mucho en el sector servicios, que están ligados a trabajos de temporada. Pero eso no puede enmascarar la realidad de que un fijo discontinuo no es una persona que trabaje todos los días del año, sino que trabajan. Yo siempre pongo el ejemplo de Baleares, porque es donde nosotros denostamos más y vimos más esa realidad hace tiempo, que está muy ligada a la estacionalidad, donde la gente trabaja 8 o 9 meses al año. Y el resto no trabaja, pero saben que durante esos 9 meses tienen que sacar para todo el año. Y de hecho, la prueba del algodón de esta situación es la estadística propia del paro. Es decir, en Baleares habitualmente hay más gente cobrando la prestación por desempleo que parados registrados. Normal, no pasa nada. Pero sigue siendo un absurdo que una persona que no contabiliza como parados cobre la prestación por desempleo. Oiga, vamos a unificar criterios, vamos a llamar las cosas por su nombre. Si nosotros no queremos discutir de números, lo que decimos, oiga, una persona que no trabaja es un parado, un desempleado, un ocupado, llámele como quiera.
pero trabaja o no trabaja, o sea, ya está. Y luego a partir de, si quiere usted, clasifique gente que quiere un trabajo a media jornada, clasifique a aquel que tiene la posibilidad de volver al trabajo porque es fijo discontinuo, clasifíquelos, porque a nosotros lo que nos preocupa como sindicato es, oiga, detrás de cada número hay una persona. Y si ocultamos las personas en la estadística, podemos caer en la tentación de ocultar los medios para atender como se debe esa persona. Y nos parece que esta es la clave, ¿no? Es decir, nosotros estamos un poco hasta el gorro, perdónenme la expresión coloquial a estas alturas, de tanto curso de ofimática y no se dé a los parados, sobre todo a los parados que llevan ya 45 años de vida, que tienen ahí ya, oiga, unos cursos de competencias nuevas, o sea, competencias adaptadas a las demandas del mercado actual, que tiene que ver con formación en nuevas tecnologías, en desarrollos tecnológicos, etcétera. Menos ofimática y más competencias digitales que les permitan a la gente recualificarse y acceder a un nuevo puesto de trabajo. Y eso implica inversión. Y no poner en el tablón de anuncio los cursos que hay. ¿Qué parece esto que nos cuenta José Luis? A propósito de un asunto que siempre está generando mucha controversia desde hace ya tiempo. El hecho de que aquí aparentemente se esté maquillando, de verdad, la verdadera cifra del paro, de los parados que tenemos en España. Es un capítulo más de los muchos que hemos señalado de la situación que vive España. Cuando se habla del sanchismo, que a mí me inquieta que se llegue ya a hablar del sanchismo, porque no es un personaje como para crear una corriente, ¿no? Pero cuando se habla del sanchismo, en realidad es cómo se ha ido deteriorando y cómo se ha instalado la mentira y el dato falso como una herramienta que se ha legitimado. Entonces, se falsean las estadísticas del paro. Se falsean, se nos dice que estamos creciendo, es más, nos habían dicho que ya habíamos recuperado el PIB del 19, es mentira, faltan casi 0,7, faltan 7 décimas. Todavía no se ha alcanzado el nivel pre-COVID. Pero estamos instalados permanentemente sobre eso. A ver, alguno dirá, hombre, si es formalmente en marzo, que es el último dato publicado del primer trimestre, nos faltan esas décimas, hombre, y ahora ya que estamos ya acabando mayo, primeros de junio, seguramente ya lo hemos conseguido, es decir, formalmente. Bueno, bien, o sea, a mí me parece que el tema de fondo es que somos los últimos de Europa, y cuando sacamos pecho hay que ser europeos para todo, Pero efectivamente, pero yo por terminar y dejar a mis compañeros, a mí me parece que esto de que vamos como una moto, cuando nos hemos endeudado en más de 300.000 millones